La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Hola, soy Flor. Y yo soy Laura. Y juntas hacemos Brifeando con Flor y Laura. Un podcast donde vas a escuchar de publicidad, de comunicación, de tendencias y muchísimo más. Así que acompáñanos, que esto se va a poner candente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brifeando con Flor y Laura. Hoy tenemos un súper invitado que ya se los vamos a presentar. Quédense con nosotros. Y recuerden buscarnos en el sitio de 360 Podcast. Ahí pueden encontrar todas nuestras redes. Y pueden también ahí encontrar todos los episodios de las 3 temporadas con esta. Estamos aquí con una persona que yo hace tiempo quiero conocer y no conozco. Bienvenido, Mausito, a nuestro podcast. Yo me voy a declarar fan de este podcast y es un honor para mí estar aquí por primera vez. Pero no por última, te queremos decir que estamos a punto de secuestrarte para que seas el tercero del equipo por siempre jamás. Me encanta. Y cuenten conmigo. Ese tipo de secuestros me Mausito, voy a empezar por una pregunta bien simple. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es René Mauricio Lemus. Así, según mi DUI. Y Mausito es mi alter ego de redes sociales. Es tu lado creativo. Es mi yo creativo, sí. Nació en la universidad y desde entonces se quedó ahí. Pues sí. Pero antes quiero decir, ¿por qué tú dijiste que lo querés conocer y no lo conoces? Nunca lo terminas de conocer. No, es que yo no lo voy a conocer nunca en realidad. Él es una de esas personas que cada vez que yo lo vea me va a decir, ¿conoces a Mausito? Y yo voy a decir, no, mucho gusto, encantada. Y yo siempre voy a decir que soy su fan y que escuché de ella desde hace mucho tiempo. Sí, porque yo siempre tengo ahora es un chiste, es como un inside joke, ¿verdad? Pero antes era, Laura, fíjate que Mausito, ¿conoces a Mausito? Y sí, ya lo conocía. Mausito, fíjate que Laura, ¿conoces a Laura? Y ya la conocía. Entonces ahora oficialmente nos conocemos, pero no. Pero nunca se van a conocer. Pero quiero que comencemos. Hoy vamos a hablar de capital creativo, vamos a hablar de creatividad, de innovación. Quiero que nos empeces contando la historia de cómo llegaste al capital creativo, que yo sé que es el tema de tu tesis. De mi tesis de maestría, sí. Y además es el nombre de mi podcast. Y yo estudié una maestría en Desarrollo Económico y Social con énfasis en gestión de proyectos y conocí este concepto de este economista y su apellido es Klicksberg. Y hemos hablado, digamos, o sabemos que existe el capital humano, ¿verdad? Que es el ser humano como recurso, ¿verdad? Como para cualquier proyecto. Recursos humanos. Como un recurso, ¿no? El capital intelectual, que entonces todo este conocimiento acumulado, tanto de la humanidad como de cada individuo, que se pone, digamos, al servicio de algo. Entonces, todos tenemos un capital, ¿no? Entonces, Klicksberg habla del capital social. Y él dice que todos nosotros, en todas las interacciones que tenemos, en los diversos niveles de interacciones que tenemos, nosotros echamos mano de ese capital para poder implementar cualquier proyecto. Entonces, por ejemplo, una empresa tiene su capital social, son sus empleados, pero entonces toda la red que sus empleados tienen, entonces puede llegar, por ejemplo, a las comunidades, a las familias, etc. Entonces, es la unión de este capital de interacciones que pueden tener todos los individuos dentro de una organización o un proyecto. Pero entonces, cuando sumamos el capital intelectual al capital social, aparece el capital creativo. Y es decir, son todas esas provocaciones, me gusta decirlo así, porque es la manera en la que todas estas interacciones provocan innovaciones, ¿sí? Y esto es bien, no sé, cuando yo llegué a este concepto me gustó un montón, porque entonces significa que cuando los seres humanos interactuamos entre sí, de repente algo que podemos crear juntos es totalmente nuevo, que nunca ha sucedido o ha aparecido. Entonces, el capital creativo es básicamente este poder que tienen todas las personas de crear para sí mismos y para los demás, pero principalmente de generar innovaciones a través de las interacciones. Entonces eso en el ámbito social, digamos como
en desarrollo de comunidades o innovación social, eso es muy poderoso, porque entonces significa que las personas, entre más interactúan, generan mayor capital o poder para salir adelante, pero también de innovar, ¿verdad? De encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y este concepto que me parece súper interesante, súper enriquecedor del concepto que nosotros tenemos de cómo, por ejemplo, un país como El Salvador o cualquier país de Latinoamérica tiene posibilidades de diferenciarse o de solucionar problemas, digamos, de alguna manera, con una perspectiva completamente diferente de la que se ha utilizado tradicionalmente, que está mucho más basada en el conocimiento, ¿no? Pero además, ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar como el capital creativo, cómo el capital creativo se puede aplicar a la vida cotidiana. Pero, ¿qué relación tiene, si tiene alguna relación directa o no, con la tecnología? Cuando hablamos de interacciones, ¿hablamos solo de interacciones offline o de interacciones offline y online o de interacciones online solamente? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de interacciones? Ya llegó esa hormiguita que me pica y es como lo máximo. Ok, al hablar de tecnologías hay que hablar de que el ser humano ha creado tecnologías como parte del uso del capital creativo desde siempre. ¿Ok? Una cuchara es tecnología. Y me encanta decirlo así porque entonces uno puede decir como ¿cómo es posible? Pero el ser humano ha creado artefactos para ayudarle a mejorar su vida por miles de años, ¿no? Cada artefacto es el resultado de haber aplicado ese capital creativo que todos tenemos, o sea, esta capacidad de innovar que todos tenemos. Pero entonces, digamos que cuando entramos al terreno del internet y toda esta tecnología digital, ¿no? Que tiene que ver con la informática y la transmisión de información principalmente, entonces el capital creativo hay como un giro interesante, ¿no? Porque entonces ya no solo se trata de crear cosas tangibles como una cuchara, pero también puedo empezar a crear cosas intangibles, ¿sí? Como música. Que obviamente tenemos siglos de tener música, pero también puedo hacer música digital o puedo hacer arte digital o puedo, no sé, hay tantas aplicaciones, etcétera. Y además la interacción no solamente es con tu comunidad próxima, sino que la comunidad se convierte en el mundo entero. Sí, se expande. Y de hecho ese es otro concepto interesante del capital creativo, porque el capital creativo tiene un poder individual, pero tiene un superpoder comunitario, ¿verdad? Y entre más se aplica, o digamos como trayendo a Klicksberg otra vez, ¿verdad? Entre más el desarrollo del capital social, es decir, más interacciones se provocan, entonces el capital creativo es más poderoso todavía. Entonces, si uno ya lo piensa como a nivel planetario, ¿verdad? Que eso es como que lo último que nosotros podemos llegar a pensar, que nos cuesta como seres humanos pensar a nivel planetario. Entonces uno puede pensar como qué innovaciones uno puede crear para la humanidad completa, ¿verdad? Y donde toda la humanidad se puede ver involucrada. Y entonces yo sé que ahí empieza a explotar el cerebro y empiezo a pensar como ¿qué pasaría si toda la humanidad se pone de acuerdo en hacer algo como, no sé, quitar el hambre, ¿no? O eliminar... Bueno, la humanidad se puso de acuerdo. O no toda la humanidad, sino que crear comunidades específicas o tribus específicas, que ya vamos a hablar de este tema de las tribus en el siguiente episodio, pero crear tribus específicas a nivel global para crear nuevas innovaciones, valga la redundancia. Sí, pero justo iba a decir como toda la humanidad cómo se puso de acuerdo para la pandemia, por ejemplo, como para o sea, hubo, yo creo que cada zona fue teniendo como diversas ideas para atacar, ¿no? el virus. Pero entonces de repente algunas zonas estaban como siendo más creativas que otras y el encierro, ¿no? Todo el tema de la cuarentena fue una cosa que empezó a funcionar globalmente. Entonces nadie dijo como no, ¿verdad? Dijo vamos, hagámoslo, ¿no? Y empezaron a crearse economías locales como formas de interacción. Nos abrimos a la tecnología de una manera tan amplia, ¿no? Sí, fue una colaboración global. Una colaboración, ¿no? Donde cualquier idea que funcionaba era incorporada por todo el resto de los miembros de los que tomaban decisión globalmente. Y que como ya dijimos también, la pandemia vino a acelerar como un montón de procesos tecnológicos que había en ciertas comunidades que todavía estaban renuentes. Como te acordás, ¿cuántas veces me decían, saque su app del banco,
un mes antes había bajado la app del banco en mi teléfono y sin eso yo no hubiera sobrevivido a la pandemia. Pues sí, lo podrías haber hecho durante la pandemia, ¿verdad? No era que estaba cerrado. No, porque tenía que ir al banco y tenía que... Sí, había... No, bueno, pero hasta así, eso, hasta el cambio de procesos. Sí, o sea, sí. Tantos procesos que eran solamente presenciales y que no había ninguna otra manera de hacerlo, y en realidad hubo que inventar otras maneras de hacerlo. Exacto. Punto. Y yo creo que justo esto que estamos hablando es como un ejemplo vivo, reciente, de experiencia de nosotros, pero también de todas las personas, alrededor de cómo el capital creativo funciona. Yo tuve como el sueño, ¿no? Durante la pandemia. ¿Se acuerdan esa primera semana, 2 primeras semanas, 3 primeras semanas donde el aire se limpiaba y las aguas se transparentaban y los animales salían y las corrían libres y los pájaros cantaban? Y entonces yo en mi interior decía, ¿y si esto nos dejara realmente como humanidad la enseñanza de que tendríamos que durante una semana, o sea, ponernos todos de acuerdo que para que hubiera una semana en el año que fuera la semana de la limpieza del planeta? Una semana. Fue una pura fantasía, pero hubiera podido ser una consecuencia. Pudo haber sido. Y nuevamente entonces uno empieza a pensar como en este poder de que qué pasaría si todas las personas, o digamos no todas las personas, pero grupos de personas se van poniendo de acuerdo sobre temas, ¿verdad? Que interesan, ¿verdad? Ya he dicho, el hambre, la pobreza, el desempleo, la desigualdad de género, el uso de las energías. La producción y el consumo responsable. Estoy recitando así todos los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Pero básicamente, o sea, si uno empieza a pensar y también uno puede empezar a pensar esto en pequeña escala. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo, no sé, reducir la cantidad de desechos que boto en mi casa, claro, provenientes de alimentos, ¿no? Entonces uno empieza a pensar en formas creativas de cómo aprovechar el alimento. Y ahí salen las aleas, salen los encurtidos, salen los tomates, las salsas. O reciclar los mismos desperdicios de la casa y empezar a hacer compostaje. Y todas estas ideas se pueden transmitir y se pueden compartir por comunidades. Estaba pensando, por ejemplo, ahorita que hablamos de estas ideas o de la creatividad que surge. En Lourdes tenemos un gran problema de tráfico, vos sabés. Ahorita se ha complicado porque a la colonia Las Arboledas a las 5 de la mañana no se puede. Tenés que salir y después hacer un retorno. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la comunidad se está organizando y proponiendo ideas creativas, innovadoras de cómo se puede. Han sacado unos videos que publican cada semana de cómo incorporarte correctamente a un carril. Eso es lo máximo que... Totalmente. Porque ayuda, ¿no? O sea, hay un problema, se evidencia un problema, se diagnostica ese problema y entonces la comunidad se reúne, piensa cómo lo puede resolver y trata de resolverlo. Y voy a una pregunta quizás básica de ¿cuál es la hipótesis de tu tesis? Que todas las personas somos creativas. Uh-huh. Y que, bueno, digamos, en resumen, si todas las personas son creativas y todas las personas tienen interacciones, significa que hay algunas interacciones donde se provocan estas interacciones para promover innovación. Entonces, mi tesis lo que pretende es ver o identificar cómo esto a nivel comunitario, o sea, no a nivel individual, no digamos como entre amigos, entre familias, sino a nivel comunitario, como una comunidad se organiza, empieza a provocar espacios donde surgen ideas. Y digamos que lo que yo anduve buscando por 3-4 meses fue una comunidad creativa. Que eso es como también definir qué es una comunidad creativa. Ahí tuve que recurrir, por ejemplo, a este concepto de las economías creativas y entonces qué es la creatividad y cómo se utiliza y encontré esta cosa hermosa de que la creatividad es como una conexión entre lo abstracto y lo material y lo inmaterial. Y es totalmente inmaterial en la manera en la que surge, porque surge en la mente y es una ideación,
pero luego se tiene que materializar en productos, en tangibles, en respuestas, en servicios que se tienen que tangibilizar, ¿no? O sea, mientras sea una emanación de la mente sigue siendo una idea, pero si se tangibiliza, entonces ya es creatividad aplicada. Y entonces las comunidades tienen que aprender a reunirse y aprender a tomar decisiones que les ayuden a resolver sus propios problemas, como a volverse protagonistas, ¿no?, de su propia situación, y entonces como poco a poco empiezan a atender estos problemas. Entonces descubrí esta comunidad creativa, digamos como un grupo de estudiantes de diseño principalmente, que empezaron a atender diversas situaciones problemáticas en El Salvador, ¿verdad? Cada cosa es única y es hermosa, como por ejemplo estos estudiantes que fueron a visitar un cafetal, y entonces se dieron cuenta que todos los productos que utilizan los caficultores, pero los recolectores, mejor dicho, que son su canasto, que son su bolsa, el petate para recolectar, etcétera, todos han sido utilizados por cientos de años y podrían mejorarse. Entonces, como por ejemplo se puede crear un cacaxtle, se llama, que es como una mochilita para transportar. Pero entonces ellos transportaban de 25 libras para arriba, 25, 50, 100, etcétera. Entonces, ¿cómo pueden tener mayor ergonomía para transportar pesos, ¿no? Porque, claro, es una temporada del año, pero tienen que transportar eso 3, 4, 5 veces al día, ¿no? O, por ejemplo, como hicieron una mesa que era literalmente como de lona, y en esta mesa seleccionaban el café, porque saben, se selecciona por color, por tamaño, etcétera. Entonces lo selecciona, pero lo lindo de esta mesa es que en cada esquina tiene una bolsa, entonces venían como seleccionando y automáticamente se guardaba el café en una bolsa. Entonces se dieron cuenta que habían cosas que estaban ahí que se podían mejorar. Pero si uno llega y uno le dice a un recolector, mire, ¿cómo le puedo ayudar a mejorar su proceso de recolectar café? Ellos van a decir, mire, yo lo he hecho así toda la vida. Yo no voy a cambiar nada, pero la observación, ¿verdad?, es muy importante. Segundo, también el conocimiento técnico, ¿verdad?, que un ojo entrenado es capaz de ver desafíos que no toda la gente es capaz de ver. Y el tercero, importante, es también que al principio la gente tiene mucha pena de decir, mire, yo tengo este problema, ¿verdad? Y de ofender, de decir, no, es que a mí eso no me parece, o a mí eso no me gusta, ¿no? Todos los salvadoreños somos así, ¿verdad? O sea, si alguien llega y nos da una innovación y nosotros queremos utilizarla, entonces nunca le vamos a decir no gracias, ¿no? O no vamos a tratar de ofender a esta persona como no me sirve, no me funciona. Pero entonces, a través de la observación y a través de estas interacciones que se van provocando, entonces este grupo de estudiantes pudo ver estas innovaciones, ¿no? Y luego fueron a presentar una feria, etcétera. Luego, con este mismo sistema viene otro grupo de estudiantes que entonces lo que identifican es, bueno, hay una gran situación de agua no potable, ¿verdad? Sobre todo en la zona costera de El Salvador. Que entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas comunidades a tener acceso a un agua potable limpia, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, hagamos lo que a todo el mundo se le ocurriría, es hacer filtros de agua, ¿no? Entonces crearon estos filtros chivísimos que se llaman Filters for Life, y trabajaron con las comunidades, principalmente con mujeres líderes. Y aquí el rol de la mujer también es un hallazgo interesante de mi tesis, porque claro, las mujeres sabemos, ¿no?, que históricamente de alguna manera se les ha asignado este rol de cuidadora y etcétera, ¿no? Pero entonces, en ese conocimiento que tienen del cuidado de los niños, de la preparación de los alimentos, del transporte del agua, etcétera, la organización, todo. O sea, el nivel de preocupación que tienen por la comunidad, el nivel de liderazgo que tienen, pero sí, que es un liderazgo el compromiso por la supervivencia
Exacto, y es de la comunidad. Y es hermoso ver cómo este rol, a pesar de que está, digamos, como sometido históricamente al rol de cuidado, ¿no? Pero de repente te das cuenta que ese rol de cuidado tiene mucho conocimiento, tiene mucha sabiduría, tiene conocimiento que viene de tiempo en tiempo y que se transmite de mujer a mujer, de madre a hija principalmente. Y entonces te das cuenta que en esas interacciones no es necesario enfocarse en la pureza del agua. Es necesario mejorar las interacciones. Y entonces se empiezan a dar cuenta que es necesario que alguien empiece a limpiar la fuente de agua, pero también alguien que potabilice la fuente de agua. Pero luego, ¿quién es el responsable del agua? Entonces, a nivel municipal hay que ir a buscar a ese responsable. Y a nivel comunitario hay una DESCO. Y esta DESCO tenía problemas de corrupción y porque principalmente estaba conformada por hombres y entonces las mujeres no tenían voz. Entonces llegan estas 4 líderes comunitarias y llegan a decir, miren, tenemos este problema del agua y tenemos este conocimiento y entonces la innovación no es el filtro, bueno, el filtro es la excusa. La innovación es empezar a reconstruir esa red de personas que están interesadas en tener agua limpia, ¿no? En sus hogares. Lo que me fascina de lo que estás contando es que es una herramienta tan poderosa y a la vez tan variada. Es decir, evidentemente es una metodología, ¿no? Es un método, sí. Claro, pero esta metodología tiene un kit de herramientas completamente diferente de acuerdo al caso, la situación y la comunidad con la que vayas a interactuar. Exactamente. Y por eso, digamos que al final de identificar estos casos, no propongo una metodología porque tal cual no existe una metodología que se pueda aplicar a todos los casos, pero sí hay pilares centrales como principios fundamentales y quizás el otro caso que es de la preservación de la técnica del trenzado artesanal, que es otra comunidad creativa que también estaba buscando como preservar el trenzado artesanal, del trenzado de palma. Ellos se dan cuenta de que de alguna manera ellos también son parte de la protección o sea, que si ellos no aprenden el trenzado de palma y ¿cómo decirlo? Ellos lo preservan, pero a través de la ilustración y de la fotografía y del diseño y del video y etcétera. Entonces ellos empiezan a preservar la técnica utilizando métodos modernos y se dan cuenta que si ellos no la preservan, la técnica puede morir en cualquier momento. Entonces, al preservar la técnica, se vuelven ellos mismos miembros de esa comunidad que está preservando la técnica. O sea que esa señora que estaba por allá en un pueblito, ¿verdad?, trenzando palma ella solita, de repente les trasladó la responsabilidad de ahora son ustedes los que tienen que enseñarle al mundo el trenzado de palma, ¿no? Y entonces ese gran descubrimiento de que no somos comunidades aisladas, como una comunidad sirviendo a otra comunidad o unos estudiantes sirviendo a una comunidad menos privilegiada o un grupo de personas, ¿verdad?, con mejor situación de vida, ayudándole a estos pobrecitos que ni modo pues vienen en la pobreza y en la desigualdad y en el desempleo y en etcétera, ¿no? Sino que todos somos responsables sobre los temas que a todos nos interesan. Y todos con algo diferente que aportar, porque en algunos casos es el conocimiento, en otros casos es la metodología, en otros casos es la experiencia. Mi experiencia, de poder decir, mi experiencia transportando agua es esta, y entonces poder evidenciar a través de tu propia experiencia todos esos puntos clave para mejorar la calidad del agua. O sea, para mí eso es y lo importante que mencionaste al principio, todos tenemos la capacidad de ser creativos y creativas, y lo importante de darle la voz y el voto, llamémosle así, a todas las personas de las comunidades. Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando acerca de este tema del capital creativo y de tu tesis, y me mencionabas un tema de inclusión y de la diferencia entre cómo era participación e inclusión. Ajá. Entonces, que a mí en el momento, o sea, vos oís las palabras y decís participación, inclusión, y sentís que es lo mismo. Pero no. Hay una diferencia.
¿Y cómo influye esto? Contanos cómo influye esto en... Yo siento que es como hacerlo, incluirlos y participar, pero a las comunidades, pero ¿cómo es esta diferencia de estos dos conceptos? Ok, tal vez la cuarta historia de este cuarto grupo de comunidad creativa que estudié nos puede servir un poquito de ejemplo. Porque entonces uno piensa que hacer que la gente participe, es decir, que venga y esté en un solo lugar, es suficiente como para permitir crear un proyecto. Pues entonces, digamos que la gente viene y dice, bueno, vamos a hacer un proyecto de agua, ¿no? Entonces vienen y llaman a un montón de gente, las reúnen en un lugar y entonces hacen y entonces llegan ahí, ¿no? Llegan ahí y eso es participación. Estar ahí es participación. Pero entonces de pronto puede ser que dicen, bueno, hagamos un brainstorming o hagamos un FODA o hagamos cualquier herramienta de diagnóstico, ¿no? Y se hace, ¿verdad? Pero entonces viene el proyecto, usualmente se levanta toda esta información, se lleva de regreso a un escritorio y se trabaja con un grupo de profesionales. Y entonces después de este tiempo, ¿verdad? Después de que se lleva otra vez a la comunidad y se dice, esta es la solución, ¿no? Entonces aquí y les entregan la solución y entonces la gente dice, bueno, pues si esta es la solución, pues hagámosla. Entonces vienen y usualmente hay fondos y hay personas capacitadas y no sé qué. Se termina el proyecto y entonces se termina también la solución, porque entonces ya no hay nadie que lo pueda implementar, porque es una solución creada en otro contexto, ¿verdad? Con otro conocimiento y no con conocimiento comunitario, conocimiento local, experiencia local. Eso es inclusión. La inclusión es ir y escuchar a las personas y entonces venir y decir, ¿cómo cree usted que esto se puede solucionar en su experiencia? Pero entonces me di cuenta que no necesariamente uno tiene que preguntar. Otra vez, la observación es importante, la experiencia es importante, venir y escuchar a la gente y contar su experiencia. Pero nuevamente tiene que haber un ojo entrenado, ¿verdad? Un ojo capacitado para poder identificar todas estas situaciones, ¿no? Todas estas de pronto necesidades que pueden existir, pero luego hacérselas ver de nuevo a la comunidad y venir y traer, por ejemplo, el tema del agua, cuando el tema del agua pudo haber sido, bueno, aquí está el filtro, 500 filtros, úsenlos, felicidades, chao. Regresan y se dan cuenta que la gente está usando el filtro de maceta porque no saben cómo usar un filtro, o porque el filtro, como está hecho de barro, parece más una maceta que un filtro de agua. Entonces es mejor usarlo de maceta, ¿verdad? Porque entonces cuando ven eso, entonces se dan cuenta que pueden empezar a hablar con la gente y le preguntan, mire, ¿por qué lo uso de maceta? Y la observación otra vez es importante. Entonces ahí, la inclusión se trata de escuchar, de ver y de que en esta interacción que yo estoy teniendo, ¿verdad? Yo puedo tratar de que eso que estoy aprendiendo de esta otra persona se integre en el proceso que yo estoy creando. Y tal vez también darle como seguimiento a la innovación, porque como tú decís, no es solo irles a dejar los filtros, pero ¿qué sucedió después? ¿Cómo los están utilizando? Pero también, si uno lo ve así, uno lo ve otra vez desde un agente externo llegando a verificar o a validar una innovación. No. Ok. Entonces, ¿cómo le parece a usted que deberían de ser? ¿Cómo le parece a usted que la creación colaborativa, o sea, yo estoy entendiendo un poquito que la creación colaborativa de la solución es la clave para que sea, o sea, eso es inclusión. Exacto. Es decir, que parte de todo el proceso, la identificación de problemas claramente, pero también los procesos para crear esa solución una vez identificado el problema y que sea la solución que de verdad aplica a la interacción que esa comunidad tiene con el problema. Y no hay una solución. Y eso es lo más lindo, sino que hay una solución que se va implementando y que entonces es mejor en solucionar ahora, pero entonces dentro de 3 meses va a ser mejor o una nueva solución porque se está implementando de esta otra manera y entonces esa solución es orgánica y se va adaptando en el proceso. ¿Por qué? Porque la gente lo adopta. Cuando a la gente se le incluye en la conversación, en la observación, en conocer su experiencia, en participar en los distintos espacios de participación, pero también escucharlos y traer todos esos elementos al proceso de diseño y al proceso creativo y al proceso de innovación, entonces cuando uno regresa, la gente se puede ver en el proyecto. O sea, la gente puede ver que ahí está su idea y entonces la acuerpan, ¿no? Y la apoyan y la quieren implementar.
Y entonces se dan cuenta que ellos mismos tienen la capacidad de seguir evolucionando esa idea. Entonces el proyecto se puede ir sin ningún problema, pero la comunidad se queda gestionándose, organizándose, trabajando, implementando esta innovación. Y entonces ahí es donde se vuelven, como decía al principio, protagonistas de su propio desarrollo. Qué maravilla todo esto. Me quedaría hablando horas y horas y horas, pero ¿dónde podemos escuchar tu podcast? Bueno, estoy en Spotify, igual que ustedes. Capital Creativo. Capital Creativo, excelente. Y me imagino que hablas de esto y de mucho más relacionado con esto. Estoy contando todo el proceso de construcción de la tesis, ¿verdad? Estoy terminando ahorita de presentar todo el marco teórico. Luego vienen algunos invitados que hablan sobre desarrollo, sobre... Yo estoy ahí. Ahí está Flor. Y, sobre creatividad hablé yo sobre creatividad, sí. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo se explica? Y jamás voy a olvidar el baldecito de Legos. Si quieren oír sobre el baldecito de Legos. Creo que vamos a tener un capítulo dedicado al baldecito de Legos, me encantaría. Muchísimas gracias, Mausito. Y esperamos también quizás una segunda parte de este episodio cuando ya hayas terminado tu tesis, que nos vengas a hablar de todos los hallazgos y de todas las ideas a las que llegaste y la propuesta. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras, como siempre es un placer. Ya vamos a seguir hablando con vos de otros temas. Y bueno, a todos los que nos escuchan, los invitamos a que nos manden sus preguntas, sus cuestionamientos, sus ideas y demás, y recetas de vida a las redes de 360 Podcast. También nos pueden ver en YouTube. Ya estamos en YouTube, ahí búsquennos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Esta fue una producción de 360podcast.sb.